Buenas tardes, estimados asistentes. Fomento Educativo Politécnico les recibe con gran beneplácito al ciclo de conferencias con visión al futuro de la educación en México en su capítulo hacia la creación de la carrera de Ingeniería en Criminalística y que cada vez toma más forma gracias al interés de todas y todos ustedes, de nuestros conferencistas y de los asistentes a estos eventos que jueves a jueves venimos realizando. Estimado público, con mucho gusto y honor queremos compartir con todos los amigos que nos diferencian con su preferencia de las instituciones académicas, de investigación, universidades, personal de los órganos del Poder Judicial y personas que desde la frontera nos siguen, que en este mes de septiembre cumplimos un año de estar transmitiendo nuestro ciclo de conferencias con un público selecto y maravilloso. No ha sido nada fácil llegar a esta etapa, como lo es el estar programando y contar con todos y todas las conferencistas nacionales y extranjeros que nos han hecho el favor de compartir sus conocimientos y experiencias profesionales con el único fin de llegar hasta ustedes y dejarnos una enseñanza. Pero también hemos sabido aprovechar para bien de la educación y formación de miles de personas las circunstancias en las que nos colocó la pandemia del COVID-19 a todo el planeta. Por ello, en FEPAC seguimos trabajando para evolucionar con ayuda de aquellas herramientas tecnológicas y digitales para poner al alcance de ustedes esto y más contenidos en nuestra página oficial www.fepac.com.mx, como son las tareas, las conferencias pasadas y la inmediata que venimos realizando en esta ocasión. Satisfactorio es para todos que gracias a estas herramientas hoy estamos en aptitud de extender sus constancias gratuitas en tan solo algunas horas como pocas instituciones pueden hacerlo. Solo basta seguir los pasos que se señalan en el procedimiento desde el momento de accesar y registrarse en nuestra página web. Por todo lo anterior, muchas gracias, estimados asistentes. En esta ocasión, dentro de este ciclo de conferencias con visión al futuro de la educación en México, nos complace presentar a ustedes a nuestro conferencista, el ingeniero Francisco Pulido Barón, que nos hablará el día de hoy sobre infografía y reconstrucción virtual de hechos. El ingeniero Francisco Pulido, quien reside en Colombia, es egresado de la Universidad de América como ingeniero mecánico. Asimismo, es especialista universitario en investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito, egresado de la Northwestern University, es instructor de técnicas de manejo defensivo por la National Safety Council y se desempeña como auditor en sistemas de gestión de la seguridad vial. Asimismo, también fue director del Departamento de Seguridad Vial del Centro de Experimentación de Seguridad Vial, CESVI Colombia. Es investigador y reconstructor de más de 700 accidentes de tránsito a nivel nacional e internacional. Cuenta con una certificación como perito forense avanzado en hechos de tránsito y se desempeña como perito experto en las Cortes de Colombia, así como miembro de NAPARS. Sin más, recuerden, estimados asistentes, que no es necesario que nos envíen sus datos a través del chat, puesto que al inicio emitimos las instrucciones y durante la misma les pedimos que estén atentos para recibir las instrucciones para poder hacer el registro de su constancia gratuita. Vamos a dar oportunidad a nuestro asistente, a nuestro conferencista, perdón, para que tome la palabra. Adelante, ingeniero Francisco, por favor. Gracias, Cintia. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, fuerte y claro. Ok, bueno. Agradecerles a todos por la asistencia, agradecer al Politécnico por la invitación. Es un gusto para mí el día de hoy acompañarlos en este momento y en esta charla a la cual fui invitado. Y pues bueno, una breve presentación mía. Soy Francisco Pulido y como lo decía Cintia, pues soy ingeniero mecánico y aproximadamente llevo 21 años de experiencia en el campo de la seguridad vial, la investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito aquí en Colombia. Espero que los que nos acompañan el día de hoy tengan en algún momento la oportunidad de visitar nuestro lindo país y con todo gusto estaremos aquí brindándoles muy seguramente una hospitalidad como la que se merece. Sin más preámbulos, pues ya Cintia habló un poco de mi trayectoria, pues vamos
directo a la charla que tengo presupuestada para el día de hoy y paso a compartir mi pantalla y a dejar por un momento mi imagen no proyectada para que sea mucho más clara la exposición. No sé si ahí están viendo la presentación. Sí, correcto. Bueno, entonces, el día de hoy he preparado esta charla que se denomina Infografía y Reconstrucción Virtual de los Hechos, partiendo de la premisa que a veces en nuestros países y más siendo vecinos, solemos algunas palabras asimilarlas al argot de nuestro país y pues en esta ocasión y tratándose de explicar un poco la realidad de nuestro país en este tema de la investigación y la reconstrucción de accidentes, vista también desde el tema de la prevención y la seguridad vial, pues quiero ser un poco lo más claro posible con respecto a lo que voy a exponer para que de alguna manera liguemos ese tema tan importante e interesante como es el de la investigación de accidentes de tránsito. Por ello, el objetivo de esta charla pues será identificar los pasos a seguir en la investigación de accidentes de tránsito en Colombia, mi país, y los aspectos a tener en cuenta bajo la normatividad vigente de nuestro país en el campo de la seguridad vial. De alguna manera, quiero pues con esta invitación trasladar un poco el conocimiento, la realidad que vivimos nosotros, cómo trabajamos nosotros un poco este tema de la investigación y la reconstrucción de accidentes de tránsito, que de alguna manera es importante visionar cómo de alguna manera aunamos esfuerzos, trabajamos para un bien común, que es definitivamente disminuir los índices de siniestralidad en nuestros países y adicionalmente poder llegar a esclarecer desde el punto de vista científico las causas que dan origen a los hechos de tránsito. Para ello entonces, pues yo represento a una empresa que ya tiene más de 14 años en el país, la cual se llama IRS Vial. Es una empresa reconocida y avalada tanto a nivel nacional como internacional. Y pues de alguna manera nosotros hemos tratado desde el comienzo de la empresa de prestar servicios integrales en todo lo que respecta la investigación, la reconstrucción y la seguridad vial. ¿Por qué nosotros nos trazamos esa meta? Y es importante también que lo veamos desde un punto de vista como lo queremos nosotros mostrar, y es que cuando nosotros investigamos un accidente de tránsito o cuando nosotros hacemos prevención y seguridad vial, siempre debemos pensar que el trabajo siempre debe ser un trabajo en equipo, un trabajo que de alguna manera sume para que esa persona que de alguna manera va a tomar nuestra información, pues definitivamente sea ella quien tenga ese insumo importante para seguir adelante. Y por eso nosotros hemos visto este tema como un tema integral. Es un tema que busca de alguna manera que todas las investigaciones y las reconstrucciones tengan un sentido y al final podamos aportar tanto a nuestro país como a nivel mundial las investigaciones científicas de los hechos. Entonces, por ende, pues es importante saber que nosotros como IRS Vial, pues tenemos un grupo de trabajo interdisciplinario, el cual se dedica cada uno en su campo a realizar una tarea importante en este tema. Para ello entonces tenemos, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, un grupo de investigadores forenses que de alguna manera, para que entendamos un poco, son aquellas personas que se encargan de recolectar las evidencias producidas por un accidente de tránsito.
Ellos son los encargados de asistir al sitio, de recolectar toda la información que rodeó el hecho y definitivamente pues van a ser esas personas importantes dentro de esta cadena que nos van a entregar ese insumo para que el segundo grupo que compone IRS Vial se encargue de hacer la reconstrucción analítica de los hechos. Es decir, el segundo grupo es un grupo de expertos en analizar científicamente este hecho de tránsito y con la ayuda de los cálculos físicos y matemáticos y todo lo que ustedes de alguna manera con el correr del tiempo han visto la importancia de saber que en primera instancia un accidente de tránsito pues es ese movimiento de los cuerpos y bajo ese estándar es que pues todo lo que gira en torno a él debe evaluarse desde este entorno científico, pues ese grupo especializado es el que se encargará de llegar a las causas que dan origen a los accidentes de tránsito. Vale la pena indicar que el primer grupo, el de investigadores, llega simplemente hasta la investigación y la hipótesis de qué fue lo que pudo haber sucedido en él. Ya vamos a ver un poquito con un ejemplo que tengo para que entiendan un poquito esta temática de cómo lo manejamos aquí en Colombia. Y por último, sin ser menos importante, está el tema de prevención y seguridad vial en la compañía, que pues se encarga de todo el tema de capacitación, sensibilización, programas en seguridad vial, que redunda definitivamente en esa prevención y generación de acciones en pro de evitar que estos accidentes ocurran. Y por ende, nosotros como grupo llevamos 3 años recibiendo el sello oro en buenas prácticas en seguridad vial, la cual nos ha otorgado la Secretaría de Tránsito y Movilidad de la ciudad de Bogotá, en la cual pues demostramos ese compromiso de prevención y de seguridad vial a nivel nacional. Eso en términos generales es lo que de alguna manera es la empresa hoy en día y un grupo de aproximadamente 40 personas conforman hoy en día IRS Vial a nivel nacional. Ya pasando entonces a este tema tan interesante y amplio como es el tema de la infografía y la reconstrucción virtual de los hechos, pues siempre me gusta poner de precedente algún hecho notorio de algún día pasado o reciente con respecto a lo que estamos viviendo en Colombia con respecto a este tema de la siniestralidad. Y aquí pongo de precedente un accidente que ocurre en nuestro país el día de ayer, 8 de septiembre, más o menos a mediodía, en donde aquí pongo el mapa en la margen izquierda, ese es nuestro país, Colombia, y el país se divide en departamentos, que son los que están en colores a la margen izquierda. Y uno de esos departamentos es el que está en el centro del mapa, que es el departamento de Cundinamarca. Y en ese departamento de Cundinamarca, casi que en el centro de ese departamento se encuentra nuestra capital, Bogotá, la cual, pues de alguna manera de ahí irradia toda la malla vial a lo largo y ancho de nuestro país. Y este accidente que estamos viendo acá en la imagen ocurrió ayer, más o menos a unos 69 kilómetros de distancia de la capital, en un sitio que se llama Silvania. Y allí la topografía en la cual se enmarca este espacio, pues es una topografía montañosa. De hecho, gran parte de nuestro país lo atraviesan 3 cordilleras y pues básicamente nuestro país está rodeado de una diversidad montañosa bastante importante. Eso quiere decir que adicionalmente a que estamos en el trópico, pues casi que tenemos todos los climas presentes durante todo el país y no contamos con estaciones. Y pues lo que
de alguna manera reflejamos en esa topografía es que la montaña está casi que presente en todas las vías colombianas. Y este accidente que pasó el día de ayer, pues es un accidente de un vehículo pesado, tractocamión o vehículo articulado, en donde básicamente lo que sucede es que el vehículo aparentemente, en una primera investigación preliminar, se queda sin frenos y correspondiente a ese hecho, pues se lleva 13 vehículos, 6 motos y 10 casas. Desafortunadamente, hasta el momento de esa noticia, pues va un muerto que desafortunadamente está involucrado en el accidente y pues una serie de heridos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que ustedes se imaginarán la cantidad de información que podemos recolectar de ese accidente ocurrido el día de ayer en nuestro país, en donde toda esa información pues debe ser recopilada de manera adecuada, de manera organizada, que nos dé la manera y forma de poder llegar a encontrar al final de toda esta cadena de la investigación las causas que en verdad rodearon este accidente para que se diera como tal, en el cual pues desafortunadamente están las consecuencias a la vista de las imágenes que estoy presentando. Entonces, definitivamente nuestra tarea, nuestra labor de la investigación de accidentes sigue vigente y seguirá vigente por mucho tiempo, porque es allí donde encontramos la importancia de hacer un estudio profesional con la idoneidad que se merece para poder llegar a encontrar ese insumo tan importante como es llegar a encontrar las causas que rodearon estos hechos. Yo me imagino que en México algo similar puede estar pasando. Hablaba con un amigo en días pasados y hace poco creo que ustedes también tuvieron un hecho de grandes connotaciones en su país y pues eso también da luces que definitivamente esto de la investigación y la accidentalidad pues nos pega definitivamente a todos los latinoamericanos y pues es un tema de relevancia dentro de todo lo que marca tanto a nivel nacional pues como a nivel gubernamental. Ahora bien, cuando uno habla de qué es un accidente de tránsito y pongo dentro de la filmina una palabra entre paréntesis que se llama siniestro, pues es claro que en Colombia nosotros nos regimos por una ley que desde hace muchos años está vigente y es el Código Nacional de Tránsito. Y ese Código Nacional de Tránsito que está de alguna manera sujeto a una modificación que se hizo por allá en el 2010, pues tiene aproximadamente 19 años de antigüedad. Esto, la ley como tal se creó en el 2002 y pues todavía estamos al portas de una modificación en esa legislación de nuestro país en donde todavía se habla de la palabra accidente de tránsito, sabiendo que en el mundo pues ya esta palabra casi que está en desuso, porque si miramos la raíz de esta palabra, pues definitivamente accidente viene de accidental y accidental viene de algo que el ser humano no puede tener la forma o manera de evitarlo. Es algo como que se nos escapa dentro de nuestras posibilidades de la evitabilidad. Y pues aquí es claro que el mayor porcentaje de los accidentes en el mundo, definitivamente las estadísticas y todo lo que encierra las cifras a nivel mundial y nacional nos han identificado que definitivamente la mayor cantidad de ellos se pueden evitar. Entonces, por eso es que lo pongo entre paréntesis porque todavía en nuestra nación seguimos hablando de la palabra accidente por el tema legal,
pero que definitivamente deberíamos enfocarnos hacia la palabra siniestro vial, que es mucho más aterrizado a poder entender la lógica que encierra un evento como este. Y pues cuando nosotros hablamos de investigar un accidente de tránsito, pues definitivamente debemos partir que es el resultado de un proceso. Y cuando hablo de un proceso, estoy hablando de que un siniestro no sucede porque sí, o no sucede porque el destino me lo marcó, sino porque el siniestro como tal tiene un antes, un durante y un después. Y por eso la importancia dentro de la definición que traigo a colación es el tema de que es un proceso y definitivamente cuando nosotros analizamos un accidente de tránsito, pues definitivamente debemos llegar a encontrar ese proceso, esas fichas que de alguna manera en su momento nos entregan de un rompecabezas completamente desarmado, pues la lógica de un investigador y un reconstructor de accidentes definitivamente debe ser el encontrar y poder armar ese rompecabezas de tal manera que al final lleguemos a una lógica que se da con respecto al por qué ocurrió ese evento vial. Entonces, por eso es que siempre que nosotros empecemos a comenzar la investigación de un accidente, pues debemos partir de la premisa que definitivamente es un evento que se generó producto de algo que sucedió un instante antes, que inclusive en países que nos llevan años de delantera en este tema de la seguridad vial, se van inclusive a días y meses de anticipación y anterioridad para ver qué sucedió en ese entorno antes de que se generara ese siniestro como tal. Entonces, pues la definición nos dice claramente que es un proceso en el que intervienen múltiples factores que resultan de una compleja interacción entre tres elementos que no pueden faltar, y es el vehículo, la vía y su entorno y el hombre. Y definitivamente, pues si no están presentes los tres, pues definitivamente no estaremos hablando de un siniestro vial. Estaremos hablando de otro evento diferente, pero definitivamente tienen que conjugarse estos tres elementos para que definitivamente podamos estar hablando de esto, que es el siniestro como tal. Ahora bien, ¿por qué ocurren los accidentes de tránsito? Entonces yo como investigador pues debo llegar definitivamente a encontrar esta lógica que nos pueda dar lugar a las ayudas, al tema ambiental, y esto conlleva que definitivamente pues que lleguemos a encontrar que los vehículos son definitivamente los que causan esta siniestralidad, pues tendríamos que ver muy particularmente este resultado. ¿La vía y su entorno serán los peligrosos? Bueno, en muchas ocasiones uno podría llegar a encontrar que de pronto sí, puede que alguna vía, pues por su diseño y su infraestructura, pueda estar conllevando una serie de connotaciones que nos puedan llevar a que definitivamente en ese punto y en ese entorno, pues se están generando accidentes de pronto por un mal diseño o una mala infraestructura. Pero también, de acuerdo a mi experiencia, podría decir que son muy contados los que definitivamente podríamos englobarlos en ese entorno. ¿Es equivocada la conducta de los usuarios? Pues también uno podría llegar a encontrar si hasta cierto punto la conducta de los actores, nosotros le llamamos aquí en Colombia actores viales o usuarios de la vía, pues son los que definitivamente nos aportan a este gran número de siniestros. O, por último, como pasa en muchos de nuestros países, de pronto lo que está fallando son las políticas en seguridad vial. Entonces, si nos damos cuenta, pues hay una serie de ingredientes importantes a tener en cuenta en esta parte. Ahora bien, si nosotros lo llevamos a ese contexto, pues definitivamente las estadísticas en el mundo nos van a decir que la gran mayoría de los accidentes ocurren por fallas humanas.
porque alguno de los actores viales o usuarios de la vía falló en esa manera de comportarse de manera adecuada en la vía. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente está presente el error humano en la gran mayoría de estos siniestros viales, y es ahí donde nosotros como investigadores tenemos que llegar objetivamente, y esta palabra es clave dentro de todo este entorno que estamos hablando, que cuando yo hablo de objetivo es que definitivamente yo pueda comprobar que los hechos como tal se dan por ese error humano. Y poder llegar yo a entender la lógica del error humano, pues definitivamente es tarea de nosotros como investigadores de accidentes de tránsito. Y pues ya en un porcentaje muy bajo, aquí lo ponemos como un ejemplo, pero pues puede variar de un país a otro, ¿dónde estaría de pronto el error de la vía o la falla en la vía? O definitivamente una falla en el vehículo, no por un mal mantenimiento, porque ahí es claro que nosotros debemos tener claro sobre ese entorno, dónde estamos pisando esa línea en donde no es la falla humana relacionada con el vehículo, sino donde es que el vehículo como tal, producto de su fabricación, pues desafortunadamente falló como tal. Y pues a lo largo de mi experiencia en este tema, pues yo creería que son muy pocos, muy contados los casos en donde un vehículo, por su contexto y diseño, falló como tal. Entonces también es importante que lo tengamos en cuenta. En Colombia, hablar de casuística y hablar de por qué ocurren los accidentes de tránsito, pues definitivamente nuestro marco legal está tipificado con que la mayoría de los accidentes de tránsito ocurren bajo el entorno de la culpa, es decir, de un hecho culposo. Recordando que hay dos tipos de eventos, los eventos con características de hechos dolosos y definitivamente los hechos en donde aplica la culpa como tal. Y cuando hablamos de culpa, para que tengamos un entorno claro, estamos hablando de aquella persona que no quiso causar ese daño, pero que definitivamente lo hizo. Ahí es donde estamos hablando de ese hecho culposo. Mientras que el hecho doloso en nuestro país, y yo me imagino que en México también y en otros países, podríamos estar hablando que el dolo es aquel hecho que definitivamente se hace con premeditación, que yo lo planeo con anticipación y al final pues se da como tal ese hecho en donde yo, producto de haberlo planeado, pues llegó a el evento consumado. Entonces, en Colombia, pues la gran mayoría de los accidentes se tipifican como hechos culposos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la culpa, producto del accidente, se puede dar por tres tipos de connotación. Uno, por la impericia, otro por la imprudencia y otro por la negligencia. ¿Qué significa cada uno de ellos en ese entorno para de alguna forma alinearlos con lo que de pronto en sus países pues podemos estar hablando de cómo se enmarca un hecho de tránsito? Entonces, hablamos que la impericia es esa sin capacidad y o actitud para realizar algún acto. La negligencia es la falta de cuidado y aplicación. Y la imprudencia, pues es aquella culpa grave e inexcusable producto de una acción temeraria. Entonces, de ahí, de esta tipificación y de estas definiciones que tenemos hoy en día, pues lo que nosotros al final, como parte de esta cadena de la investigación, es lo que al final nosotros deberíamos llegar a enmarcar en esas conclusiones que nosotros deberíamos estar entregando en nuestros informes periciales. Es decir, al final lo que esperaría una persona que lea nuestro informe es qué pasó y no solamente el quedarnos
en esa parte de la causa directa o inmediata que dio origen al accidente, sino que también pudiéramos el día de mañana llegar a encontrar esa causa raíz que nos dio ese origen para que la causa directa se pudiera dar. Es decir, si yo puedo de alguna manera encontrar que la causa directa fue la invasión del carril, pues la idea es que dentro de todo este andamiaje de la investigación pudiéramos llegar también, ojalá, a poder llegar a encontrar por qué esa persona tomó la decisión de invadir el carril, que a eso es lo que de alguna manera esperaríamos llegar producto de esta cadena completa de la investigación, en donde pudiéramos encontrar de verdad y en realidad qué fue esa causa raíz que definitivamente dio origen a que ese hecho se presentara. Ahora bien, dentro de esa clasificación, pues definitivamente tenemos esta pirámide que de alguna manera encaja lo que normalmente uno habla cuando está en la circulación normal de la seguridad vial en nuestro país y a nivel latinoamericano, en donde la punta, el iceberg de todos los hechos sucedidos, pues definitivamente son los accidentes de tránsito. Pero debajo de ellos, muy seguramente, pues pudieron haber existido los casi o cuasi accidentes, los incidentes y esos hechos no interrumpidos que de alguna manera son los que cotidianamente nosotros vemos en la circulación normal. Entonces, importantísimo saber que cuando hay un hecho consumado como es el accidente de tránsito, pues tenemos que tener claridad que es esa punta de ese iceberg o de esta pirámide que desafortunadamente explotó, por decirlo de alguna manera, para que el hecho se consumara. Pero con toda seguridad, pues esto ya había conllevado una serie de pasos secuenciales para que se dieran en su momento y en ese tiempo, modo y lugar. En nuestra legislación colombiana, es decir, en Colombia como tal, y lo decía anteriormente, el Código Nacional de Tránsito de nuestro país, como lo decíamos, está regido por la Ley 769 de 2002, en donde, pues, lo que nos dice el Código en su definición de accidente de tránsito, para que de alguna manera comparemos cómo de alguna forma estamos entendiendo esta lógica de la investigación, pues nos dice en Colombia que es un evento generalmente involuntario generado al menos por un vehículo en movimiento que causa daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho. Entonces, aquí claramente lo que nos dice, no nos habla de un vehículo motorizado, sino que en Colombia un accidente de tránsito está tipificado desde una bicicleta, es decir, hoy en día aquí en Colombia está muy de moda el que las personas están cambiando su forma de movilización a trasladarse en bicicleta y pues es muy común hoy en día hablar de los biciusuarios en Colombia que cada día están creciendo de manera importante. Entonces, el accidente de tránsito en nuestro país, y yo me imagino que algo similar podrá estar sucediendo en los demás países, se tipifica desde ese vehículo como tal hasta los vehículos de gran magnitud como el accidente que ponía yo de ejemplo al comienzo de la charla. Ahora bien, cuando uno habla del enfoque forense de la investigación de un accidente de tránsito, pues tiene que mirar hacia dónde está enfocado el que nosotros hagamos esa investigación y podamos al final, con una reconstrucción, llegar a encontrar qué fue lo que ocurrió en ese evento. Entonces, siempre debemos hacernos este tipo de preguntas para saber si nuestro trabajo, nuestro fin, cumple esa función dentro de toda esta cadena en donde definitivamente nosotros somos
clave y ficha fundamental dentro del esclarecimiento de los hechos. Y es ahí donde uno dice, el enfoque forense siempre debe estar dirigido a encontrar y resolver este tipo de preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Quién y por qué lo originó? Y lo más importante, que es un poco a lo que me he dedicado en estos últimos años, es a tratar de entender cómo lo podemos evitar. Y ahí es donde cobra vital importancia el por qué nos dedicamos a esta linda tarea de la investigación, porque al final lo que buscamos es que cada ficha de ese rompecabezas comience a encajar y pues cada punto, paso secuencial que nosotros hagamos, pues definitivamente nos debe llegar a esa lógica de cómo sucedieron los hechos. Entonces, ahí es donde uno dice, pues la primera pregunta que uno se haría es ¿qué ocurrió? Pues ese qué ocurrió lo resolvería la investigación de accidentes de tránsito, que desde nuestro punto de vista, pues esa investigación de accidentes definitivamente es esa recolección de evidencias o EMP, que se denomina elemento material probatorio, que como su nombre lo indica, es ese elemento que luego vamos a analizar para saber si efectivamente perteneció o no al hecho de tránsito. Un ejemplo claro es, podemos encontrar una huella de frenado en el sitio del accidente. Es tarea del investigador de accidentes recolectarla, pero definitivamente pues hará parte de esa investigación el poder encontrar si efectivamente esa huella pertenece o no a ese evento, o definitivamente esa huella fue producida por una frenada de un vehículo momentos antes del accidente en un suceso totalmente diferente. ¿Qué ocurrió? Pues ya sería el anterior. ¿Y cómo ocurrió? Pues es este análisis forense que nosotros hacemos, producto de recopilar estas evidencias que al final nos pueden llegar a esa lógica de por qué ocurrieron los hechos y poder llegar a determinar las causas o causa que llegaron al mismo. Aquí tenemos un ejemplo de un accidente que ocurrió hace varios años en Colombia, donde la primera parte, que era la recolección de la información, fue al momento de analizarla diferente a lo que encontramos en la vía producto del análisis. Entonces, esa es la parte fundamental de nosotros, el poder llegar a encontrar esa lógica que al final nos dé la forma objetiva de analizar los hechos. Y algo que ha cambiado con el tiempo es esta parte. Nosotros hace un par de años podíamos entender de pronto que el último resultado de estas preguntas de quién, por qué y cómo evitarlo, pues nos dirigíamos casi que en su gran mayoría a esclarecer procesos jurídicos. Y en la parte izquierda ustedes ven una imagen de una sala de audiencias en Colombia, donde en la gran mayoría de los casos pues está el juez allá arriba como ente principal de esta sala como tal tan importante que hoy en día enmarca la justicia en nuestro país y que seguramente en los países que nos acompañan el día de hoy, pues muy seguramente es muy similar, pero pues esta será una parte importante de nuestra tarea, poder llegar a que ese juez entienda qué fue lo que ocurrió y que con nuestra información al final él pueda esclarecer y dictaminar un fallo hacia el responsable de lo ocurrido. Recordemos que nosotros como peritos no somos ese ente avalado para establecer ese tipo de responsabilidad. El ente responsable al final es este ente que se encargará de dictaminar justicia y que con la información que nosotros lleguemos a recolectar, pues se le va a servir como un insumo. Pero adicionalmente, en los últimos años, hemos visto que la tarea de investigar y reconstruir accidentes se ha vuelto una ficha clave dentro de la investigación y esclarecimiento de los accidentes laborales en nuestro país. Y ahí es donde
en nuestro país se habla del sistema de gestión y seguridad y de salud en el trabajo, donde, como lo define en la FIMINA, pues es el desarrollo de un proceso lógico por etapas basado en una mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Y recordemos que muchos de los desplazamientos que hoy en día tenemos por nuestras vías nacionales, pues se hacen desde un ámbito misional. Y cuando hablo de un ámbito misional, estoy hablando de esa trayectoria que realizan los vehículos de la empresa, producto de haberle designado esa labor o tarea para que se desplace. Entonces, hoy en día cada vez está cogiendo más vigencia el tema de esclarecer por parte de este entorno laboral qué fue lo que ocurrió en un accidente de tránsito sin necesidad de llegar a esas instancias judiciales. ¿Por qué? Porque en este caso en Colombia, el Ministerio de Trabajo, pues es aquel garante o vigilante que las normas seguras de los trabajadores se cumplan. Y pues esa es una tarea que día a día, pues en nuestro país ha cobrado más y más vigencia. Para enterarlos un poquito sobre lo que está pasando en nuestro país, desde el 2011 estamos hablando que todas las empresas en Colombia que tengan más de 10 vehículos o 2 conductores tienen que tener un plan estratégico de seguridad vial. Y esto sale por una ley que emitió el gobierno, la ley 1503 de 2011, en donde hoy en día está más vigente que nunca. Y dentro de esa parte del plan estratégico de seguridad vial de la empresa, hay un pilar muy importante que es el quinto pilar, que se llama atención a víctimas, en donde parte de ese pilar está la investigación de accidentes de tránsito. Y aquí es donde cobra mucha importancia la idoneidad de quien realiza esta tarea. ¿Por qué lo digo? Porque no es lo mismo investigar un accidente laboral en donde la persona por alguna circunstancia se deslice o se caiga producto de un factor que estaba presente en ese momento en las instalaciones y resulte con una herida producto de esa caída. Entonces, desde el ambiente laboral, los encargados de la empresa pues serán los encargados de hacer esa investigación, de poder llegar a encontrar qué fue lo que sucedió. Y pues por lo general en Colombia hay una área encargada que se encarga de esa tarea. Ellos son idóneos y tienen las competencias para realizar esa tarea. Pero cuando llega a suceder un accidente de tránsito laboral, pues ahí es donde también vamos a encontrar qué idoneidad va a tener esa persona para poder esclarecer esos hechos. Y ahí es donde de alguna manera estamos cambiando en nuestro país esa mentalidad de que definitivamente la persona que haga este tipo de tarea en un accidente de tránsito tenga las facultades, la experiencia y la competencia para poder llegar a encontrar de manera técnica y científica qué fue lo que ocurrió en un accidente de tránsito, porque pues en la gran mayoría de lo que uno ve en las empresas es que pues se basan en versiones o en lo que dice de pronto el trabajador, que muy seguramente no se va a autoincriminar y que sencillamente va a dar una declaración muy general sobre qué fue lo que ocurrió, y pues con base en ello y un par de fotografías, pues de pronto van a poder llegar a encontrar efectivamente, de acuerdo a su versión, pues lo que dio origen a ese hecho. Entonces, miren la importancia que hoy en día, y lo pongo como ejemplo ante ustedes, la importancia de cómo cada día más la tarea del investigador y del reconstructor va cobrando cada vez más importancia dentro de esta cadena, no solamente desde el ámbito jurídico, sino también desde el ámbito laboral. Y como les digo, pues esto está vigente en Colombia y está cogiendo cada vez más fuerza
de acuerdo a lo que estamos hablando. Y para ello, pues entonces, importante dentro de todo este andamiaje que estamos hablando, pues definitivamente referirnos a que parte y clave dentro de esta investigación, pues es encontrar todo lo que encierra la recopilación de información de la escena de los hechos. Y ya vamos a ver ahora un ejemplo en donde toda esa información, de alguna manera, como lo vemos acá en el ejemplo, huellas, partes metálicas, fragmentos, todo lo que encierra como tal esa escena de los hechos, pues definitivamente es clave el poderla evidenciar, pero también mostrar para que las personas que están viendo nuestra información, nuestro análisis, les quede muy claro qué fue lo que ocurrió, porque en la gran mayoría las personas no estuvieron presentes en el sitio de los hechos y menos presenciando en vivo y en directo qué fue lo que sucedió. Entonces, por eso la importancia de lo que denominamos en el título de la ponencia, la infografía es clave dentro de esta información inicial porque nos va a llegar a poder ilustrar de manera adecuada todo lo que de alguna manera hizo parte de esa escena y pues definitivamente poder llegar a encontrar con la investigación y la reconstrucción de los hechos, pues qué fue al final lo que dio origen a ello. Y aquí es donde nosotros cobramos vital importancia porque somos parte clave de este sinnúmero de entidades, personas que hacen parte de todo este proceso que al final podemos llegar a decir que es clave dentro de toda esta cadena de la seguridad vial. Y ahí es donde entonces hablamos de una cantidad de información que encierra la investigación del accidente. Y ahí es donde hablamos de la historia del accidente. Es decir, cuando yo hablo de la historia del accidente, debo como investigador empezar a armar esa película dentro de mi cabeza en donde yo empiezo a encadenar cada una de esa información que me va llegando producto de lo que pude haber visto si pude tener la fortuna de haber ido al sitio de los hechos y empezar a recolectar información, o con información adicional que pudieron haberme dado para empezar a encajar todo esto que estamos hablando aquí, en donde definitivamente es clave la información de la vía, la información del vehículo, la información de las víctimas y en algunas ocasiones tener como referencia las versiones de testigos presenciales de los hechos. Y aquí quiero hacer una connotación importante y un paréntesis, porque en nuestra experiencia no solemos, y lo digo a manera de IRS, enfocarnos mucho a la versión de quien estuvo presente allí, porque pues hablamos de una información objetiva y cuando hablamos de una información objetiva definitivamente tenemos que tener un sustento de lo que estamos evidenciando. Y a veces las versiones nos pueden tergiversar un poco la realidad de lo que estamos evaluando producto de este proceso científico. Y por ello es que pues hablamos entonces de este término tan importante como es la casuística, que es esa actividad o el estudio de un caso real de accidente de tránsito para analizar y determinar las causas aparentes, que es un poco lo que estamos haciendo en este momento y un poco esa tarea tan importante que nosotros realizamos y que hace parte de lo que a continuación vamos a ver. Entonces, quiero que a continuación, producto de lo que estamos revisando, pues qué más que mostrar un ejemplo para que ustedes se lleven una idea de lo que es nuestro trabajo aquí en Colombia y que de alguna manera les pueda servir como punto de referencia para cómo hacemos nosotros esta tarea al interior de esclarecer esa causa o causas que dan origen a ese hecho. Entonces, pasamos entonces a continuación a ver ese caso que enmarca el ejemplo de
cómo ocurren los accidentes y de alguna manera cómo está enmarcado como tal en nuestro país. Ahí estamos viendo la información del accidente. Sí, ya estamos en el informe policial. Ok, bueno. Entonces, ¿qué estamos viendo en este momento para que de alguna manera podamos tener un referente? Esto que estamos viendo acá es lo que en Colombia se denomina Informe Policial de Accidente de Tránsito, con una sigla que se denomina el IPAT. Este IPAT es aquel documento que la autoridad competente en nuestro país llega al sitio de los hechos y comienza a recolectar esa información. Aquí en Colombia hay dos grupos que se encargan de esta tarea. Uno, en algunos sitios en Colombia, es la Policía Nacional con el Cuerpo de Policía de Tránsito y Transporte. Y en algunas zonas de Colombia, sobre todo en las zonas urbanas, están las autoridades de tránsito civiles, llamados guardas de tránsito, que cumplen la misma tarea del policía de tránsito en Colombia, sino que pues unos son civiles y otros pertenecen a la Policía Nacional, pero que en líneas generales pues son y desempeñan la misma labor. ¿Qué quiero decir con eso? Que cualquiera de los dos pues puede diligenciar este tipo de informe que de alguna manera recopila qué es lo que ocurrió el día de los hechos. Este informe es el que va a servir para que posteriormente a la investigación tengamos esa información objetiva que nos dé una luz sobre qué fue lo que ocurrió. No me voy a detallar en el punto a punto porque no tenemos todo el tiempo para discriminarlo, pero pues es como para que ustedes se lleven una idea de cómo lo hacemos en Colombia y pues que de alguna manera sepan cómo se consolida la información. En este caso, el ejemplo que tenemos para mostrar es un ejemplo de un accidente relativamente reciente, ocurre el 23 de noviembre de 2020, es decir, el año pasado, a las 17:40, lo vemos en la margen izquierda. Y también dentro del informe aparece la hora en la cual llega la autoridad a levantar la información. Es decir, en este caso, el accidente ocurre a las 17:40 y la autoridad llega aproximadamente 20 minutos después de la ocurrencia del hecho. Ocurre coincidencialmente, y eso me di cuenta armando la presentación, muy cerca a el sitio que les mostraba del accidente de ayer. No sé si fue pura coincidencia, pero casi que es muy cerca al sitio que les mostraba del accidente de ayer del tractocamión. Este accidente ocurre más o menos cerca a ese sitio y ocurre en la misma vía. Entonces, aquí en Colombia lo identificamos por el kilómetro más los metros, entonces estamos identificando que ocurre el accidente en la vía Girardot-Bogotá, kilómetro 76 más 25 metros. Y de aquí en adelante, la primera parte del informe está las características del lugar. Entonces aquí vamos a ver en la primera parte qué tipo de lugar era donde se presentó el accidente. Entonces si era una calzada o dos calzadas, cuántos carriles, en qué estado se encontraba, la condición climática, si era una vía rural o departamental, rural o urbana, y así sucesivamente con todas las condiciones de la vía. Luego de ello, vamos a encontrar entonces lo que se denomina como vehículo 1, que es indiferente. La autoridad escoge a quién le denomina el vehículo 1 y a quién le denomina el vehículo 2. No hay una lógica para escoger uno y otro, sino que sencillamente él escoge este vehículo, lo voy a denominar 1 y este vehículo número 2. Entonces, en este caso, él escoge que el vehículo número 1 es la motocicleta y aquí vamos a encontrar las condiciones y información
del conductor de la motocicleta, y aquí nos explica pues que ese conductor fue conducido o llevado al Hospital San Rafael producto de una herida en el accidente de tránsito. Y debajo vamos a encontrar las características del vehículo, en donde vamos a encontrar si tenía o no un seguro obligatorio, qué número de seguro tenía. Aquí en Colombia, pues es exigencia que todos los vehículos tengan un seguro obligatorio en caso de un accidente de tránsito para cubrir los daños de las personas. Entonces, ahí se explica y se deja reseñado cuál es esa información. Y abajo, si ustedes lo ven, en la margen izquierda, la autoridad reseña cuáles fueron esos daños que presentó el vehículo producto de esa inspección en el sitio. Entonces la deja reseñada en el dibujo. Y luego pasamos a la información del vehículo número 2, que aquí está reseñado el nombre del conductor, y lo mismo que en el otro están las condiciones del vehículo, en donde se reseña qué tipo de vehículo es, que en este caso es una van de pasajeros de servicio intermunicipal, en donde pues está qué modelo es, a qué corresponde y pues todas las condiciones del vehículo. Y de igual manera, en el numeral 8.8 están la descripción de los daños que esa autoridad reseña producto de ese accidente, en donde se ve que el vehículo presenta un impacto en la parte delantera derecha, como lo menciona en la sombra que está dibujada en el vehículo. Y adicionalmente, pues está lo que yo les decía, una autoridad de tránsito, ya sea policía o guarda, es un investigador de accidentes. Es decir, es aquella persona que recopila la información y que de acuerdo a lo que él crea que pasó, él da una hipótesis del accidente. Es decir, cuando hablamos de hipótesis del accidente, es que simplemente la autoridad, a su parecer, a su entendimiento, cree que eso fue lo que pasó en el accidente. No necesariamente es la conclusión definitiva, y por eso es que se denomina en el numeral 11 como hipótesis del accidente, en donde él dice, de acuerdo a lo que vio, recopiló, qué cree que fue lo que ocurrió, y en este caso, pues dice que el vehículo número 1, de acuerdo a lo que él menciona, gira bruscamente y cruza de manera repentina, con o sin indicación, la vía. Eso es lo que él cree que sucedió. Y abajo, pues firma él con su número de cédula, la placa de policía, pues en este caso es una vía nacional, entonces la competencia es de Policía Nacional. Y en la siguiente hoja, ya vamos en la tercera hoja, está relacionado lo que se denomina el croquis o bosquejo topográfico, que es aquel dibujo que la autoridad hace producto de los vehículos y las evidencias en posición final. ¿Qué quiero decir con eso? Que en Colombia, si un vehículo es movido de la escena de los hechos, en este espacio que ustedes están viendo no se dibuja. Y se pone la nota que no se dibuja a pesar de que de pronto esté ahí en la vía ahorillado. Entonces lo que se hace es no dibujarlo, dejar una nota y decir no se dibuja vehículo número 1 o vehículo número 2, porque cuando yo llegué como autoridad, pues no se encontraba en posición final. Ahora bien, como en este caso, sí vemos que tanto la motocicleta como la van sí están dibujadas en el bosquejo. Entonces eso quiere decir que definitivamente los vehículos quedaron en posición final, y él escoge un punto de referencia, que lo ven aquí en la margen inferior, que de él se va a desprender todas las medidas que van a quedar referenciadas en un plano XY, que de alguna manera nos van a dar esas medidas a los puntos de referencia, del punto de referencia a los números que él escoge, para poder acotar
dónde quedó efectivamente con respecto a la vía esa evidencia como tal. Sí, no solamente aquí se dibuja los vehículos, aquí se dibuja la vía, como ustedes la ven allí, se dibujan las evidencias que puedan quedar, entonces si de pronto pudo haber quedado restos o partículas de los vehículos, también es tarea de esa persona, de la autoridad, reseñar esa información. Y al final, pues él firma ese bosquejo topográfico y pues reseña exactamente dónde es el sitio con longitud y latitud. Hasta ahí es el informe policial de accidente de tránsito de este caso que traje para que lo pudiéramos evidenciar. Entonces, basado en esta información, más la información que pudimos recolectar, es este informe que denominamos Informe Técnico Pericial de Reconstrucción de Accidentes de Tránsito, RAT2, que es el que nosotros como IRS Vial dejamos plasmado para efectos de todo el proceso, tanto de investigación como de reconstrucción de este accidente que enmarcamos. ¿Por qué lo digo? Porque es que volvemos a lo que hablábamos al comienzo. IRS tiene un equipo que hace la tarea de investigar y otro equipo que hace la tarea de reconstruir. Y tenemos varias personas dentro de ese equipo. Entonces, en este caso, pues tuvimos unas personas que fueron al sitio del accidente de nuestro equipo y realizaron posterior al accidente una recolección de la información y luego de ello esa información se la pasan o se la trasladan al equipo de reconstructores que son los que hacen el análisis correspondiente. Tenemos una tabla de contenido que pues no vamos a detallar, sino vamos a ir viendo rápidamente el contenido. Y aquí vemos que es un accidente que ocurre entre el vehículo número 1. Recordemos que esta numeración la dejamos tal cual como la autoridad lo puso arriba, entre una motocicleta marca AKT 150 modelo 2015 de placas JYG04D y el vehículo número 2, que fue el que referenció la autoridad como microbús van Renault Master modelo 2020 de placa WFR733. ¿Qué tipo de accidente? Pues es un accidente tipo choque. Y lo que hacemos nosotros en esta información es dejar reseñado cuál fue la documentación que nosotros recibimos para hacer este estudio. Entonces, en este caso, pues dejamos reseñados que fue el informe policial de accidente de tránsito, 6 fotografías del lugar de los hechos y día de los hechos, un video recuperado y suministrado de cámara de seguridad del sector, y esto es clave dentro de esta información. Recordemos que hoy en día no es como antes y hace muchos años que no teníamos una cámara al lado de nosotros. Hoy en día casi que en la gran mayoría de los casos tenemos alguien que está filmándonos, alguien que tiene una cámara en un poste, en un celular, en un vehículo. Entonces cada día cobra más vigencia el poder tener este tipo de información en la investigación y el reporte de seguimiento satelital del vehículo que la empresa tiene a su haber, pues producto de esa herramienta tecnológica que tiene para hacer el seguimiento a sus vehículos. Recordemos que este es un vehículo, la van es un vehículo de servicio público de pasajeros intermunicipal. Dentro de nuestro informe solemos poner una fotografía satelital para ilustrar dónde es donde ocurrió el accidente, como para enmarcar el sitio. Y vemos aquí claramente que el informe que hizo la autoridad, el croquis que él dibujó, es del espacio donde quedaron los vehículos. Pero miren aquí algo importante dentro de este dibujo, y es que antes de esa zona, miren que hay una curva. Y aquí vamos a ver ahorita con la ayuda que tenemos en la visualización que cobra mucha importancia esa curva que tenemos allí, porque ella es la que de alguna manera va a enmarcar al final qué fue lo que sucedió en este caso. De igual manera, el informe policial que acabamos de reseñar, que no voy a repetirlo, y el bosquejo topográfico. Y lo que les decía yo, aquí vemos fotografías
del grupo de investigadores de IRC Vial, que luego y posteriormente fue al sitio de los hechos y recopiló este material fotográfico. Aquí vemos entonces no solamente lo que la autoridad dejó reseñado, sino también lo que estaba enmarcado en la vía de la geometría de la misma, tanto en su señalización horizontal como en su señalización vertical. Entonces, importantísimo este material fotográfico, porque si ustedes se dan cuenta, es un material que cobra mucha relevancia al momento de la investigación, porque si nos reseñáramos exclusivamente a lo que marca lo que dijo la autoridad, pues estaríamos hablando de una vía recta, pero aquí claramente vemos que antes del accidente era una curva. Entonces, importantísimo tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la investigación. Y si ustedes se dan cuenta, miren que es una fotografía que se acerca mucho más al sitio donde quedaron los vehículos en posición final. Aquí ya vemos que salimos de la curva y ya se vuelve una recta dentro de la vía de doble calzada. Y adicionalmente, pues tenemos un puente peatonal que estaba más adelante y desde ahí podemos tomar este tipo de imágenes que nos ayudan también a enmarcar la información de la vía como tal. Miren que ahí claramente estamos viendo que estamos en una zona escolar que tiene una señalización horizontal de demarcación en la vía, que tiene viviendas a los lados, que tiene una ruta, miren en la margen izquierda, del vehículo número 1, es decir, de la motocicleta. Entonces miren que la motocicleta, según lo que estamos viendo, no venía por la vía principal, sino que sale de una vía alterna que ahí se puede ver en la margen izquierda relacionada. Estas son las condiciones generales de la vía, en donde de alguna manera nos llevamos una idea de qué tipo de vía es, pues que de alguna manera ya lo estamos viendo en la misma, y qué tipo de señalización vertical y horizontal estábamos presentes en la zona. Aquí vemos entonces dentro del informe qué tipo de vehículo es el vehículo número 1 con una fotografía de referencia y un poco la reseña del conductor que manejaba ese vehículo de acuerdo al historial que está consignado públicamente en nuestro país, las dimensiones y características técnicas del vehículo número 1 y lo que reseñábamos en el informe policial. Aquí está un poco los daños presentados en el mismo y la zona que según la autoridad quedó referenciada como zona de daños presentes en la motocicleta. Y de igual manera pasamos entonces al segundo vehículo, que es una van de pasajeros, en donde, pues de igual manera, igual que en el anterior, tenemos la reseña del historial del conductor, las características técnicas del vehículo con sus dimensiones, la reseña de lo que la autoridad puso en los daños y una imagen que nosotros, y eso es importante que lo tengamos presente y por eso un poco todo esto que estamos hablando en la ponencia, es el tema de la infografía, de la parte visual, de lo importante que es mostrarle a los involucrados y a los que van a ver al final nuestro informe, que ellos se lleven la mayor cantidad de información visual de lo que queremos mostrarle del accidente. Entonces, esto es un poco todas estas ayudas que hemos venido incorporando con el correr de los años, donde queremos que de alguna manera ellos se lleven una idea, ok, en el vehículo número 2, miren el área donde estamos reflejando dónde hubo la zona de daños evidenciada por ese vehículo. Y pues el croquis de la autoridad, que es el bosquejo que ya veíamos anteriormente. Y para esto, entonces nos ayudamos con un software, el software HFX, que es un software avalado por la comunidad científica a nivel mundial. Hay muchos software en el mundo que nos pueden ayudar a dar esta visualización de los hechos, en donde nosotros tenemos este software, pero pueden haber muchos más en el mundo, en donde lo que hacemos es plasmar
en este software lo que la autoridad reseñó como información del accidente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues aquí es tal cual como es la vía, nosotros la dibujamos en este software y miren que de alguna manera, perdón, lo aferramos a esta realidad y lo dejamos objetivamente plasmado tal cual como lo reseñó la autoridad. Esto es un punto importante a reseñar porque esto es lo que al final queremos que las personas y las autoridades y el ente competente que esté viendo esta imagen, pues se lleve una idea mucho más clara de lo que de pronto el bosquejo topográfico o el croquis lo reseñaba como tal. Y adicionalmente, pues lo decíamos, tenemos fotografías del día de los hechos en donde pues está en posición final la van, la motocicleta y una de las personas de la motocicleta, de los ocupantes de la motocicleta que quedó herida en la vía y que luego fue llevada al centro asistencial. Entonces, importantísimo este tipo de información que nos lleva también a encontrar esa lógica del accidente. Aquí tenemos fotografía del día de los hechos, donde vemos que adicionalmente hay unas evidencias detrás del vehículo número 2, que de alguna manera también nos dan una luz sobre tipo de huellas y vestigios que pudieron haber quedado producto del accidente. Y miren que en muchas ocasiones la autoridad no reseña completamente esa información y pues la ayuda de tener este material fotográfico nos puede empezar a dar luces sobre también la lógica que desencadenó este accidente y que dio como conclusión pues que al final tuviera lugar a lo que acabamos de reseñar. Aquí lo que nosotros dejamos plasmado son la relación de las víctimas. En este caso, pues fueron llevados al centro asistencial y uno de ellos falleció, que eran los que estaba conduciendo y uno del pasajero de la motocicleta. Diligencias adelantadas, aquí podemos ver un poco las entrevistas que nosotros realizamos, que como les decía, pues son material de referencia que dejamos plasmado, en donde pues es importante también tener en cuenta ello. Y dentro de las ayudas dinámicas que tenemos para una adecuada visualización, pues está de poder mostrar la posición relativa de los vehículos al momento del accidente, que nos da una luz también sobre cómo fue ese momento en el cual los vehículos interactuaron para que se diera el accidente. Recordemos que para que se dé el accidente tiene que haber un daño, y para que exista un daño, pues definitivamente tiene que haber una interrelación, una conjugación de fuerzas que al final nos den este resultado, que es el que vemos acá, que nosotros lo denominamos posición relativa. Y aquí ya empieza el análisis dinámico de todo lo que encierra el modelo físico, que no me voy a detener, pues porque no es parte de esta charla de llegar a la minucia del análisis físico, sino quería mostrarles es más esa forma de visualización de la información. Por eso hablábamos de la infografía y todo lo que es la animación. Entonces, en otro momento podemos estar llegando un poco más de profundidad con este análisis físico, pues porque aquí nos tardaríamos un tiempo importante en analizar todo lo que encierra el análisis físico del accidente, pero pues aquí siempre dejamos nosotros plasmado en nuestros informes y a la vista de todos de dónde sale ese análisis científico para poder llegar a entender esta lógica. Y aquí hay una parte muy importante de la información y es el reporte del seguimiento satelital del vehículo, en donde dice que la velocidad a la cual iba el vehículo en ese momento era de aproximadamente 77 kilómetros por hora. Y si ustedes se dan cuenta, hay un decaimiento de la pendiente pronunciada de la desaceleración del vehículo, que es el momento en donde comienza todo el proceso secuencial del accidente hasta llegar
a la velocidad cero, que es la detención final. Entonces, ese es un punto importante que también es relevante en este caso, y escogí este caso porque de alguna manera encierra mucha de esa información importante que debemos tener en cuenta al momento de analizar todas estas evidencias que nos pueden llegar a encontrar la lógica del accidente. Y pues al final llegamos a esta secuencia del accidente, en donde lo que mostramos es qué fue en realidad lo que sucedió en esa cronología del paso a paso y de ese proceso que marcamos en la definición. Y lo que nos dice acá es que básicamente el vehículo número 2 se desplazaba por el carril derecho de la calzada a una velocidad promedio de 77 kilómetros por hora, y al aproximarse al kilómetro 76 inicia un proceso de reacción con frenado y desplazamiento a la izquierda al identificar el ingreso en diagonal a la calzada del vehículo número 1 motocicleta proveniente del costado derecho de la vía. El microbús desacelera y se desplaza hacia el carril izquierdo, reduciendo su velocidad hasta impactar en un rango de velocidad entre 37 y 41 kilómetros por hora, ese es en el momento del impacto, y la motocicleta, la cual circulaba en el momento del impacto entre 8 y 10 kilómetros por hora. Recordemos que cuando uno hace análisis científico del accidente, siempre encuentra un rango de velocidad. Uno difícilmente puede llegar a decir que hay una velocidad exacta, pues porque siempre hay un parámetro y un rango en el cual uno se puede mover. Entre más evidencias, más información tenga, mucho más exacto será ese rango como tal. Y pues apoyándonos un poco en toda esta ayuda que nos muestra los software que hoy en día tenemos a nuestro bien para ayudarnos con esta información, pues tenemos la secuencia cronológica del accidente, en donde si ustedes se alcanzan a ver, no sé si Cintia me puedes ayudar, ¿se ve bien la imagen? Sí, la estamos viendo bien. Ok, entonces aquí sí podemos ver la secuencia cronológica del accidente, pues vemos que hay una zona o área de percepción del conductor de la van, en donde si ustedes se dan cuenta, la motocicleta, el conductor y el pasajero parrillero salen de la margen derecha de la vía, de una zona aledaña de una vía secundaria que sale a la vía principal, y en ese momento es cuando el proceso comienza, en donde ese conductor de la van comienza su proceso de percepción y reacción. En este punto es donde comienza el área de frenado del vehículo, y más adelante aquí es donde impactan, aquí en este punto, impactan los dos y al final se desplazan ambos y terminan en posición final, que es lo que la autoridad reseña al final, que es lo que nosotros vemos en el croquis o bosquejo topográfico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la forma de ilustrar, entre más ilustrativo pueda uno mostrarle a las personas que están visualizando un informe de esta calidad de informe, pues va a ser mucho más claro para ellos poder entender la secuencia cronológica. Y muy seguramente, o en la gran mayoría de los casos, a las personas no les interesa el cálculo físico. De pronto en una audiencia o en un esclarecimiento sí puede ser relevante que yo le explique por qué llegué a ese cálculo, por qué utilicé cierto modelo físico. Sí, es claro. Pero al final, a un juez, a un encargado de una empresa, a un gerente, al de seguridad y salud en el trabajo, a quien sea, no, el hablarle yo en temas físicos y matemáticos y modelos, como que de ellos, de alguna manera, y la experiencia me ha dado, que a ellos no les interesa mucho ese tema, sino más el tema visual, el tema, déjeme ver qué fue lo que ocurrió para yo poder entender. ¿Eso tiene un asidero científico? Sí, señor. Sí tiene un asidero científico. Ok, eso es lo que más me interesa, que lleve un respaldo de quien realizó esta secuencia, pero a ellos lo que más les interesa es esta visualización como tal. Y el software como tal me permite visualizarlo desde diferentes cámaras o espacios. Entonces aquí podemos ver que el software me puede ilustrar desde diferentes cámaras la cronología, la secuencia del accidente,
que va desde el momento de la percepción y reacción, desde el momento de la frenada del impacto hasta la posición final. Esto es al final el resultado de toda esta secuencia cronológica del accidente, que al final la podemos llevar a una animación virtual de los hechos. ¿Qué quiero decir con eso? Y en esto, hace muchos años, las personas le preguntaban a uno si, o les interesaba que más el que le mostrara a uno el video, pero no le interesaba el asidero científico. Y entonces hemos cambiado un poco esa forma de pensar, y es decirle, sí, un momentico, primero quiero explicarle cómo sucedieron los hechos, qué información tuve en cuenta, como lo acabamos de ver, y al final, sí quiero que vea el video o la reseña de la visualización de cómo pudo haber ocurrido el hecho, para que se cierre como tal esa evidencia y esa información que yo tengo a mi haber. Entonces, importantísimo que cuando de pronto hagamos este tipo de presentaciones, lo último que ojalá pudieran ver es lo que vamos a ver a continuación, para que las personas y los involucrados vean que no solamente es hacer una visualización, sino que al final eso nosotros en Colombia le llamamos evidencia demostrativa, porque al final es un video que ilustra lo que acabamos de presenciar en todo este informe secuencial del accidente. Entonces, pasemos entonces a ver un poco el resultado de todo esto que acabamos de analizar, y no sé si entonces, Cintia, me ayudas para que Erika me ayude a poderlo presentar. Claro que sí, con mucho gusto. Adelante, ya está habilitado. Lo que vamos a ver entonces a continuación es ese resultado producto de toda esta información, análisis científico de lo que acabamos de resumir. Entonces, aquí vemos ese resultado en donde, pues, todo lo que les expliqué anteriormente, pues, es parte de esta información objetiva. Lo dejo que ustedes solitos lo visualicen, para que de alguna manera les pueda llegar mucho mejor el mensaje.
Bueno, no sé si Cintia me puedes decir si lo vieron claramente. Sí, se vio perfecto. Ok, entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que tratamos en esta visualización en 3D es que fuera lo más real posible. Y cuando hablamos de lo más real posible, es que de alguna manera se pueda visualizar ese entorno, esa cantidad de evidencias que pudieron haber dado esa lógica del accidente. Y si ustedes se dieron cuenta, pues también nos ayudamos de fotografías del lugar de los hechos reales. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera, pues lo que nosotros hacemos es visualizar esa vía tal cual como la tenemos para que esa animación en 3 dimensiones pues pueda ser lo más real posible a ese momento de los hechos. Entonces, si ustedes se pudieron dar cuenta, el software también nos ayuda a que no solamente como en las fotografías que vimos en el informe, se pueda visualizar cómo diseñamos la vía real, sino que también en una animación podemos llevarla a tomar esas imágenes del sitio del accidente y sobre esas imágenes animar completamente los hechos. Entonces, esa es parte de esa tarea que nosotros realizamos y que de alguna manera buscamos esa visualización en 3D. Con esto, pues prácticamente cierro mi presentación del día de hoy. Quise ser lo más ameno y claro posible con respecto a la misma y pues definitivamente traté de conjugar todas esas evidencias como tal que nos ayudan a visualizar ese tema y pues que definitivamente la investigación, la reconstrucción, pues definitivamente son ayudas claves dentro de este tema tan interesante. Muchas gracias, ingeniero. Una exposición excelente, impecable, información bastante valiosa. Aquí tenemos pues muchísimas felicitaciones, agradecimientos. Agustín Jiménez nos dice, excelente ponencia, también explicada y muy clara y pausada. El ponente muy atinado en su exposición. Muchas felicidades. Dulce María, gracias por compartir sus conocimientos. Excelente ponencia. Tito, muy buena exposición, felicidades. Edith, gracias por compartirnos algo de su conocimiento. Miguel González, muy buena exposición. Ángel Melgar nos dice, wow, excelente. Y bueno, nos siguen llegando aquí las felicitaciones. Gracias a todos por sus comentarios. Y asimismo, pues tenemos aquí algunas preguntas. Francisco, ojalá que nos puedas ayudar a dar esta retroalimentación. Claro que sí. Alguien nos pregunta, ¿en qué programas podemos hacer estas reconstrucciones y qué referencias bibliográficas nos podría recomendar? Sí, básicamente hoy en día en el mundo hay muchos software que nos ayudan a visualizar. Y yo diría que casi que lo más básico que yo puedo encontrar para visualizar un esquema, un dibujo, pues casi que podría basarme en PowerPoint, porque de alguna manera cuando uno hace un dibujito en PowerPoint, pues de alguna manera ya está visualizando eso que yo recogí como información inicial. Y de ahí en adelante, pues hay una cantidad hoy en día de herramientas que nos ayudan a esclarecer este tema y que definitivamente pues hay de todos los costos y todos los avances tecnológicos. Yo me acuerdo que cuando yo comencé en Servicolombia, pues para animar yo tuve que alimentarme de una herramienta que se llamaba el 3D Max Studio. Y ese 3D Max Studio es lo que hacen hoy en día y en su momento el tema de las animaciones de las propagandas y estos mensajes publicitarios, porque no existía una herramienta direccionada al accidente de tránsito. Entonces, a mí en su momento me tocaba hacer la investigación y la reconstrucción en casi que a papel y todo, y luego llevarla a esa ayuda que no tenía nada que ver
con accidentes de tránsito, pero que me ayudaba en su momento a hacer estas animaciones. Estoy hablando año 2001, 2002, 2003. Pero a su vez empezaron a salir herramientas y pues ya empezó a salir, por ejemplo, el Vista FX, que en un idioma español nos pudo empezar a dar esas luces. Y hoy en día, pues tenemos esta herramienta importantísima que es el software Edge, que de alguna manera también nos ayuda. Pero yo pudiera marcar muchísimas referencias, pero pues no me alcanzaría un poco el tiempo para enunciarlas, pero sí, o sea, si me lo preguntan, hay muchas que uno puede interpretar, entender, pero al final lo más importante, pues sí, es la visualización, obviamente al final, pero lo más importante es la idoneidad de la persona que realiza el estudio. Porque lo que yo voy a visualizar definitivamente tiene que ser el resultado de mi experticia y de mi conocimiento, que ya yo luego lo plasme en esa imagen, en esa animación, pues es como el valor agregado que yo le pueda dar para visualizarlo. Gracias, Francisco. Bueno, pues en redes sociales les estaremos compartiendo por ahí un poquito más de recomendaciones, que hemos tenido bastante interés en la reconstrucción. Así que bueno, intentaremos compartirles. Mientras tenemos otra pregunta de Yasmín. Yasmín nos pregunta, ¿un accidente por una bicicleta se puede considerar como un hecho de tránsito y de ser así, puede tener la misma penalización? Sí, señora, en mi país, ¿no? O sea, yo lo hablo en Colombia, no sé en los demás países cómo será, pero en Colombia el Código Nacional de Tránsito casi que marca un accidente de tránsito desde una bicicleta en adelante, ¿sí? Y lo veíamos ahorita en la presentación, que no habla de un vehículo motorizado, sino un vehículo en movimiento. Y cuando hablamos de un vehículo en movimiento, pues definitivamente hoy en nuestro país se marca desde una bicicleta. O sea, si hay un accidente entre una bicicleta, un biciusuario, como lo llamamos nosotros acá, y un peatón, es accidente de tránsito. Y todo lo que conlleve de ahí en adelante estará enmarcado en un proceso. Excelente. Gracias por la respuesta. Antes de dar paso a la última pregunta, por favor pongan atención en el chat. Les voy a estar enviando ahora sí el link para que puedan registrarse junto con el código. Recuerden, deben ingresar a la página web, buscar el nombre de la conferencia de hoy, que es Infografía y Reconstrucción Virtual de Hechos, seleccionar esa opción, compartirnos nuestros datos para emitir su constancia gratuita y asegurarse de escribir el código correctamente, ya que si no lo escriben correctamente, recuerden, no se podrá emitir de manera automática. Ok, y vamos a la última pregunta que nos comparte el arquitecto Jorge Miranda. Nos dice, ¿quién es el que es el mandante para realizar ese peritaje? Es decir, en Colombia, ¿quién tiene la obligación de investigar los hechos de tránsito? Ok. En Colombia como tal, y ese es uno de los temas que a mí me preocupa, entre comillas, un poco, es que lo conozco por información que me han dado de México. En México, para uno poder realizar un peritaje producto de la experticia mía, tengo que tener un aval del Estado. O sea, tengo que tener una idoneidad certificada por el Estado. Creo que es así, ¿no, Cintia? Si me corriges. En Colombia no existe ese tema. En Colombia, y entiéndame de la mejor forma, pero cualquier persona que crea tener la facultad de hacer una investigación, una reconstrucción, pues la puede hacer. ¿Sí? Y es un tema que a mí me inquieta y me preocupa mucho porque pues no todos tenemos la idoneidad y la capacidad para hacer este tipo de estudios. Yo quisiera que en mi país, ojalá pudiéramos tener algo parecido a lo que tienen en México, y es que de alguna manera pues tuviéramos ese listado, ese reconocimiento. En Colombia hay un grupo que se denomina auxiliares de justicia,
pero es otro grupo que el Estado designa en puntos muy concretos para que él haga un análisis porque se lo pide el Estado como tal. Entonces ellos van y miran un libro y quién está ahí reseñado y escogen a alguien. Pero eso es cuando el Estado necesita ese tema. Pero en términos generales, en Colombia, pues desafortunadamente, cualquier persona que se crea con esa facultad, pues lo puede hacer. Entonces, uno encuentra que cuando uno llega a un juzgado, hoy en día le preguntan, ¿y usted cómo reconoce o demuestra que tiene la idoneidad? Entonces, lo que uno encuentra hoy en día es que lo único que uno puede mostrar es su experiencia. En muchas ocasiones lo que le preguntan a uno es déjeme ver las certificaciones que usted pueda tener en donde respalden que usted pueda hacer esta tarea. Y en algunos casos le preguntan a uno inclusive a cuántas audiencias ha asistido o cuántas audiencias civiles y penales ha hecho o ha estado acompañado o ha estado acompañando en los procesos, pero más allá de eso no hay como un rasero, como un parámetro mínimo que nosotros en Colombia pudiéramos tener como mínimo para demostrar esa idoneidad. Entonces, pues para algunos pueden decir que con 10 reconstrucciones yo ya soy experto y puedo hacer, otros dirán no, 100, otros podrán decir 500, 1000, ¿sí? Pero no hay ese tema. Ojalá, en un futuro, ojalá no muy lejano, pudiéramos encontrar esa demostración, pues porque queda como a libre elección de quien escoge y quien lleva a hacer este peritaje, es este tema tan importante y de una gran responsabilidad, porque definitivamente cuando yo emito un informe pericial, pues me están delegando una gran responsabilidad y es que me están diciendo, dígame usted con su idoneidad, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Dígame cuál fue la causa. Y pues dar yo un juicio, entre comillas, con una causa, pues es un grado alto de responsabilidad, porque quien lea mi informe, pues con ello va a tomar una determinación el día de mañana y pues va a ser clave fundamental dentro de este proceso cronológico. Excelente, muchas gracias. Ok, recuerden que este registro de asistencia lo pueden realizar hasta las 8 de la noche, hora Ciudad de México. Ahora mismo son las 6:41 de la tarde, así que no desesperen. Estamos pues todos saturados, todos queremos entrar al mismo tiempo, pero no pasa nada. Pueden guardar el enlace y el código y hacer su registro una vez que concluya esta conferencia sin mayor problema. Ok, vamos a dar paso entonces a la continuación de este evento y vamos a solicitar la participación del licenciado Enrique Dorantes, quien es vicepresidente de Fomento Educativo Politécnico. Muchas gracias, licenciada. Doctor Pulido, muchísimas gracias por esta espléndida conferencia. Es sin duda el compartir ese conocimiento abrevado en más de 20 años de profesión, compartidos además con esos 14 años en su empresa y esos 3 sellos de oro, son una distinción que nos da la certeza de que lo que hemos escuchado es producto de toda esa cúmulo de experiencias y que lo comparte junto con todos nosotros. Para Fomento Educativo Politécnico, es un honor poder compartir este día, 9 de septiembre, esta conferencia, llamémosle internacional, entre dos países hermanos, Colombia y México, porque justamente hace un año, en el 2020, iniciamos este ciclo de conferencias que cada vez se va nutriendo más con personalidades tan distinguidas como las que hoy tenemos con usted, doctor Francisco Pulido. Vaya esta felicitación y ese reconocimiento que han externado todos nuestros asistentes y el beneplácito para que podamos seguir teniendo esa hermandad y esa cercanía en esta obra que estamos construyendo como Fomento Educativo Politécnico para todas las generaciones y para los mexicanos.
Por tal motivo, es grato para FEPAC y para el Colegio Internacional de Peritos en Investigación de Fuegos, Incendios, Explosiones, Explosivos y Ciencias Forenses, otorgar este reconocimiento a usted, ingeniero Francisco Pulido Barón, por su brillante participación con la conferencia Infografía y Reconstrucción Virtual de Hechos. Este reconocimiento lo firman dos distinguidas personalidades integrantes de esta organización, el doctor Mario Ricardo Saldaña Nolasco como director del colegio y el ingeniero Alfonso Torres Saavedra como presidente de Fomento Educativo Politécnico. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias también a nuestro amable público. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables y pues qué agradable sorpresa y pues me siento halagado de recibir ese reconocimiento y pues me incentiva a seguir trabajando en esta linda labor que es en pro de toda la humanidad y de todos nuestros países hermanos. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, ingeniero Francisco. Reiteramos el agradecimiento por este tiempo que nos comparte hoy a Fomento Educativo Politécnico y todos los asistentes. Recordemos que hoy estamos celebrando justamente este jueves 1 año exactamente de haber iniciado este ciclo de conferencias con visión al futuro de la educación en México. Fomento Educativo Politécnico está muy contento de contar con la presencia de todos ustedes, que la mayoría, la gran mayoría, pues se ha conectado jueves con jueves. Vamos a dar paso a la palabra, para ceder la palabra al ingeniero Alfonso Torres Saavedra, quien es el presidente de esta institución. Muchas gracias, Cintia. Doctor Francisco Pulido Barón, muchas gracias por esa bonita participación en esta experiencia del conocimiento de accidentes de tránsito. Creo que para nosotros es de una fortaleza conocer detalles de otro país con la finalidad de enriquecer los peritajes de los problemas de tránsito en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, que se siga haciendo un esfuerzo en su personalidad para seguirse preparando para el bien de la humanidad. En verdad, muchas gracias. Como mexicanos, le agradecemos infinitamente comenzar a compartir esa hermandad con un país tan interesante y tan simbólico y que tiene muchas similitudes como nuestro pueblo mexicano, Colombia. Muchas gracias y que tenga una excelente tarde-noche en su país. Y también aquí en México estamos celebrando el año, el mes patrio, el mes a donde se motiva el ideal de tener un cariño, un respeto y una lealtad de servicio para México. Muchísimas gracias para todos. Licenciada Cintia Ramírez, gracias por esta bonita conducción y estas intervenciones tan importantes que van enriqueciendo cada vez más la información y el interés de todos nuestros conferencistas y el interés de nuestro auditorio que toman participación con conciencia. Gracias, compañeras y compañeros del auditorio. Cada vez ustedes son testigos de honor de estas bonitas entregas de reconocimiento para nuestros conferencistas. Y ustedes le dan validez. Ustedes son los testigos de honor de que merecen un reconocimiento, el esfuerzo y el trabajo de nuestros conferencistas. Muchas gracias, querido auditorio, y que tengan un 15 de septiembre de tranquilidad, de serenidad, de reflexión, para seguir buscando caminos de mejorar la calidad de la educación, la calidad del conocimiento y ser buenos mexicanos para sacar adelante en un momento tan difícil
como es México. México está viviendo un problema de fondo, pero los mexicanos aceptamos el reto porque sabemos que vamos a salir adelante, porque hoy hay un interés en las nuevas generaciones actualizarse y darle inteligencia a las carreras de futuro, como va a ser la carrera de ingeniería en criminalística. Muchísimas gracias. Queridos y compañeros de Fomento Educativo Politécnico, Asociación Civil, en verdad muchas gracias por su dedicación, por su esfuerzo y por ir buscando el detalle para mejorar cada vez con una bonita presentación nuestras bonitas conferencias. Gracias, ingeniero Eduardo Nava, secretario general de nuestra organización. Gracias a nuestro amigo y querido licenciado Enrique Dorantes, coordinador general de las conferencias. Gracias al doctor José Guadalupe Torres Morales. Gracias al doctor Mario Saldaña, al ingeniero Germán Méndez, al ingeniero Fernando Tepechín, al maestro Andrés García, al licenciado Jesús Carrión y a mis demás compañeros, que cada quien hace un esfuerzo por salir adelante en este bonito compromiso que nos llena de una motivación muy fuerte, porque estamos cumpliendo efectivamente un año, y es palabras cortas, un año, pero el trabajo, la motivación, hacer esa recolección de conferencistas, como lo ha venido haciendo el doctor Mario Saldaña, eso ha venido enriqueciendo el camino hacia la carrera de ingeniería en criminalística. Muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde-noche, y hay que seguir adelante, porque el mexicano tiene honor, tiene fuerza y tiene valor para enfrentarnos a cualquier situación. Bonita tarde para todos. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Gracias, ingeniero Alfonso. Y bueno, hablando de estas fechas que conmemoramos en nuestro país, recordemos que el siguiente jueves es día 16 de septiembre, así que no tendremos actividades en esta semana siguiente, pero no olviden conectarse el día 23 de septiembre a la misma hora, en punto de las 5 horas, 17 horas, hora Ciudad de México, con el tema Homicidio Múltiple y Terrorismo en México, dictado por la doctora Yuriria Rodríguez Castro. Los esperamos entonces dentro de 15 días con toda esa puntualidad que siempre nos han brindado. Sin más, les agradecemos su tiempo y los dejamos con esta proyección. Soy orgullosamente politécnico. El camino nunca fue fácil. Las estadísticas no estaban de nuestro lado. Los nervios, el estrés y nuestra propia mente nos jugaban en contra. Pero eso nunca nos detuvo. El objetivo era claro: llevar el guinda blanco en la piel con orgullo y prestigio, por más difícil que esto pareciera. Si algo nos caracteriza a los politécnicos es la perseverancia, el coraje, el valor y la resistencia que tenemos frente a toda adversidad que se nos atraviesa. Ser politécnico va más allá del ordinario, es querer dar el siguiente paso, es jugar para ganar, competir para vencer, aprender para ayudar, descubrir para compartir y querer poner la técnica al servicio de la patria. Soy politécnico a pesar de las injusticias que existen dentro de mi institución. Soy politécnico a pesar de los malos tratos que he recibido. Soy politécnico sin importar que solo soy una estadística. He vencido el estrés, la frustración, el insomnio y cientos de problemas que parecían imposibles, así que nada de eso logrará detenerme. No existe ningún secreto. Somos la mezcla perfecta de inteligencia, coraje, valentía y tenacidad que no tiene otro objetivo más que superarse a sí mismo día con día. Así que si me lo preguntan, sí, hace falta más que una maldita pandemia para detenernos, y no existe obstáculo en el mundo capaz de parar esta hambre de éxito con la que nacimos.
Soy orgullosamente politécnico por convicción y no por circunstancia. Y eso, nunca nada ni nadie me lo va a quitar. Ahora, escúchame rugir. Gracias a todos, excelente tarde. Gracias.